Radio Eternidad presenta Concierto Post-Telebrax Lux. Después de las tinieblas, la luz. Con los grupos de alabanzas de la IBI, la IVO y la IBSJ. Celebremos juntos en el mes de la Reforma que Cristo es la luz del mundo. Viernes 27 de octubre, 8 de la noche. Lugar, Auditorio de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Valor de la boleta, 900 pesos. Para más información, www.eventos.radioeternidad.com. Organiza Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Gracias por seguir en sintonía con esta Radio Eternidad y Perspectiva. Julián, la palabra de Dios, la Biblia, es un libro único e irrepetible. Así mismo. Es un libro que entre las estadísticas es el libro más leído, es el libro más vendido. Y es el libro que se ha traducido a más idiomas y todavía se sigue trabajando eso. Sí, todavía. Más o menos más de 450. No. Aparte de otros dialectos que estamos hablando de más de 3.000 idiomas. 3.000 idiomas. Sí, hablando ya de pero con los dialectos incluidos. Sí, y también partes, algunas son partes completas, sí, otras son partes nada más, pero si hablamos ya de cómo llega el texto en otro idioma, estamos hablando de esa cantidad. Y eso es un trabajo que todavía, vuelvo y te repito, se sigue haciendo. Hay cantidades de hermanos en organizaciones de traducción de Biblia que continúan trabajando y que hacen un aporte demasiado grande a la expansión de la palabra de Dios en el mundo. Así es. Si nos ponemos a rastrear en la historia, vamos a tener que ir poquito lejos. ¿A dónde nos vamos? Tendríamos que ver, para ver la versión más antigua de la Biblia, tendríamos que irnos a los códex sináticos. Esos códex del Sinaí, también como le dicen, es un documento que tiene ya más de 600 años. Pero en español, ¿cuál es la Biblia más vieja en español? Es la Biblia, la que se conoció como la Biblia del Oso, que fue la traducción hecha por Casiodoro de Reina en el año 1569. Pero déjame decirte que hay una que va más allá de ahí. ¿En español? Sí, en español. Bueno, la más antigua es la Alfonsina de 1280. Okay. Sí, esta no fue una traducción directamente desde la lengua original, sino de la lengua latín. Ah, eso es. La que tú dices fue de la original, exactamente. Pero esta fue del latín y la verdad que cuánta historia tiene la palabra de Dios. Pero qué bueno que tú mencionas la Biblia del Oso. Eso tiene su historia, como tú dices. En ese año, la Biblia del Oso fue traducida y mucha gente, la Reina Valera es una de las más famosas, una de las más usadas. Sí. Pero mucha gente a veces, Reina Valera, ¿pero por qué Reina Valera? ¿Cuál es su origen? Pues el origen viene de ahí. La Biblia del Oso fue traducida por Casiodoro de Reina, entonces posteriormente la revisó Cipriano de Valera. En el 1602. Exactamente. Entonces de ahí es que viene la famosa Biblia Reina Valera. Que ha tenido constantes revisiones, hasta una revisión más moderna que tiene que ver con estos años, ¿verdad? 2011, si mal no recuerdo, porque ha continuado eso de esas revisiones a través de Sociedades Bíblicas Unidas y otros organismos que se encargan de eso, de ir haciendo revisiones y demás. Sí. Pero la realidad es, y ahora tenemos diferentes tipos
de versiones de la Biblia en español, que son, por ejemplo, la Biblia de las Américas, tenemos la Nueva Biblia de las Américas, tenemos Biblias, esas son Biblias más desde una perspectiva más literales, pero tenemos lo que se llaman Biblias que son dinámicas, que son Biblias, digamos, que van más a un lenguaje que nosotros en Latinoamérica podamos entender, como la Nueva Traducción Viviente, como la Nueva Versión Internacional. O sea, hay muchas versiones de la Biblia en español que tenemos actualmente, pero la Biblia Reina Valera, podríamos decir que, y sobre todo en el ambiente evangélico en el mundo hispano, es, me atrevería a decir que es la más conocida. Sí, indiscutiblemente, es la más conocida. ¿Cuál es la más reciente? Pues tú la mencionaste. The New International Version, la NIV. Esa es la más reciente que se ha hecho. La nueva versión internacional. Sí, y en una encuesta que se hizo, un estudio que se hizo, ¿cuáles son las mejores Biblias? ¿Qué arrojó? Vamos a ver. Exacto. Bueno, eso va a depender mucho del contexto, de qué casa la hizo, desde dónde la tradujo, ¿verdad? Entonces, eso arrojó que la Thompson es una de ellas, la MacArthur, la Vida Plena, la Biblia Completa de Estudio, la Diaria Biblia de Estudio y una muy clásica, que seguro tú llegaste a tener una de ellas o quisiste tenerla y no me digas que no, la Scofield. Esa es. Todo el mundo quería hace muchos años una Thompson o una Scofield. O si no, pregúntenle a Kevin cuál era la que le gustaba. Sí, eso era, pues, lo que pasa es que yo soy más joven que ustedes. ¿Cuál te gustaba, Kevin? Le gustaban las dos. Le gustaban las dos. Sí. Pero no va a tirar a viejo. No. Pero oye, Kevin, oye. Sí, ya eso yo lo dejo a ustedes. Pasa que la Thompson sí, pero la otra que mencionaste no. Eso es de ustedes que son más viejos que yo, ¿verdad? Julián, se está celebrando en este mes de septiembre el mes de la Biblia. El mes de la Biblia, sí. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la historia? Bueno, vamos a dar el datito. Bueno, pues adelante. El 26 de septiembre de 1569 fue que se terminó de imprimir la Biblia de la que estamos hablando, la famosa Biblia del oso. Se llamaba Biblia del oso porque en la portada tenía un oso como comiendo en un panal de miel. ¿Eso no te acuerdas de un versículo de la Biblia? Ah, claro. Tu palabra como miel. Claro. Y lo que le pasó a uno de los profetas, en mi boca se sentía como miel, pero fue como ajenjo cuando me la tragué, ¿te acuerdas? Sí. Entonces parece que ellos pensaron en eso. Tenía en la portada un graciosito osito comiendo miel. Comiendo miel. Y ahí entonces se denomina. Pero antes de seguir dando otros datitos, Julián, háblale a las personas. Ay, no, tengo que darte otro, espérate. No, de por qué en República Dominicana. Aquí, ¿cuál es sí. ¿Por qué nosotros estamos, este es el mes de la Biblia en República Dominicana? Entonces, ¿por qué pasa eso? No, en República Dominicana se celebra el día 27 de cada año, el Día Nacional de la Biblia. Y Dios ha sido tan... Excúsenme los demás países, pero las cosas que Dios ha hecho con República Dominicana, y cada quien dirá con su propio país, porque nosotros no solamente somos el único país que tiene la Biblia en el centro, con un versículo. Del escudo de armas de la nación. Ay, oye, ¿dónde uno está? De los símbolos de armas de la nación, de los símbolos más sagrados de las naciones son su himno, son su bandera y son su escudo. Y en el escudo, ahí está la Biblia, el único país del mundo. Es así. Pero también, en 1984, República Dominicana se convirtió en el primer país con un día de la Biblia. ¿Por ley? Por ley. No dije que se le ocurrió a una congregación, no. No. Por ley. El primer país del mundo con un día de la Biblia fue República Dominicana. Eso se originó en San Pedro de Macorís. Dos hijos del Señor, uno era ministro y otro era diputado para ese tiempo. Uno le sugirió la idea al legislador y fue pasada esa ley. Y desde 1984 aquí se celebra el Día de la Biblia. Otros países lo tienen, algunos, ¿verdad? En otras fechas, pero eso se ha replicado. Y la mayoría de los países celebran a septiembre como el mes de la Biblia, precisamente por lo que tú dices. Porque en septiembre, en el 1569, fue que se imprimieron las primeras Biblias en español desde los textos originales. Entonces, eso ha hecho que septiembre en muchos países se ha considerado el mes de la Biblia. Aunque, claro está, hay países
que lo celebran en otras fechas y demás. Eso no es palabra de Dios, que hay que celebrarlo en septiembre. No. Pero la mayoría de los países lo hacen porque se concuerda de que en septiembre, como tú decías, se imprimieron las primeras Biblias en nuestro idioma. Yo quiero que tú me ayudes, si no me falla la memoria. Si no me falla la memoria. Vamos a ver. Yo creo que la Biblia, como que lo tengo ahí, pero si tengo un sesgo, tú me corriges. Pero la Biblia no fue el primer libro que se imprimió también. No fue el primer libro que Gutenberg imprimió. Sí. Oye, pero... Sí. Confirmado. Sí, claro. Claro que sí. Testimonio de dos. La historia es muy clara con ese tema. La historia es muy clara con ese tema. Y la Biblia es el bestseller por excelencia. La Biblia es un milagro que nosotros tengamos la Biblia. Eso es así. Porque hubo épocas donde el tener la Biblia traducida en el idioma que manejaban las personas era en contra de las leyes. Producto de eso, hubo personas que fueron hasta asesinadas. O sea, el que la Biblia llegara a este tiempo, eso, ahí vemos el cumplimiento, yo así lo veo, de esas palabras que dijo Jesús, de que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, el que tengamos el texto bíblico en épocas de la Edad Media, por ejemplo, donde había esos ataques, donde la gente, eso era un tráfico, era considerado un tráfico ilegal poder hacer llegar la Biblia en el idioma de la gente para que la gente pudiera tener la libertad que da el conocer a Dios a través de su palabra. Era perseguido, gente murieron, gente fueron encarcelados. Hubo países, por ejemplo, como España, donde la reforma no pudo penetrar porque era muy fuerte el asedio contra los evangélicos, contra los protestantes en ese tiempo, donde ahí se destacó mucho un reformador que quizás no es muy conocido, pero que yo le he seguido el rastro porque se llamaba como yo, Julián Hernández. En mi nombre, Julián. Le decían Julianillo. Y Julianillo fue de aquellos que intentó introducir y que se diera esa expansión de la reforma en España a través de hacer llegar Biblias, que la llevaba de manera escondida. La llevaba, no voy a contar la historia en sí porque tomaría mucho tiempo, pero la llevaba escondida y lo acusaron y fue quemado en la hoguera por llevar Biblias. Entonces hubo países, como es el caso de España, donde la reforma no impactó porque era muy difícil. Hubo otros países donde por la gracia de Dios sí, pero muchas personas dieron su vida para hacer llegar el texto sagrado en el idioma de la gente. Porque eso quitaba el control y la hegemonía que tenía la Iglesia Católica en ese tiempo. Indiscutiblemente hay que decir que la Biblia ha sido el libro más perseguido, claro, que más ha intentado destruir. Monarcas, reyes, gobernantes han hecho pilas con la Biblia, han querido destruirla. Y también, confirmando lo que dices, es un bestseller que se ha mantenido a través de toda la historia. Entre los 10 libros más vendidos y leídos está ella. Entre el libro como Harry Potter, como el clásico español, Don Quijote, el Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha. La Biblia encabeza, seguido por el famoso libro de las palabras de Mao, el famoso libro rojo, que mucha gente conoce. Sí, pero la Biblia está en el pedestal tanto Radio de los más Eternidad vendidos, sigue impactando, como también de los más leídos. Eso es así, y nosotros vemos cómo esas cosas, eso tiene que llamarnos la atención, de que la Biblia realmente es lo que ella afirma ser. La Biblia es la palabra de Dios. Por eso es que se ha preservado. Si uno lo mira desde una perspectiva humana, la Biblia no debió de continuar. La Biblia no debió detenerse en este tiempo. Debió de desaparecer. Y muchos apostaron, muchos ateos famosos apostaron. No solamente que la Biblia iba a desaparecer, sino que la religión cristiana se iba a ir también. Exacto. Y todavía estamos ¿Dónde están aquí. ellos? ¿Dónde están ellos? Bueno, ellos están enterrados y la Biblia y el cristianismo sigue floreciendo. Así es. Hasta el punto de que países como China
Se cree que en el 2030 va a ser el país donde más cristianos va a haber. Claro, sabiendo que China, la gran cantidad de personas que tiene, pero eso habla de un mover de Dios, porque estamos hablando de un país comunista. Entre las características de la palabra de Dios, Julián, de la Biblia, es que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Porque tenemos que considerar Vamos a leer un Biblia texto. Es la palabra de Dios. Vamos a leer un texto que nos ayuda. Sí, te lo pregunto porque mucha gente dirá, bueno, pero que, ¿cómo que la palabra de Dios? Hay tantos libros de diferentes religiones y hay tantos libros que son escritos por hombres y no fueron hombres. Pero ¿cuál es la diferencia? Mira, vamos a leer un texto y vamos a ver algunos datos que yo creo que son importantes para nosotros poder entender eso. Cuando uno mira, por ejemplo, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 17, el apóstol Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia afirma ella misma ser inspiración divina. Eso es un dato sumamente valioso, aunque en el contexto de 2 de Timoteo se está hablando del Antiguo Testamento. Vemos cómo en el Nuevo Testamento esa verdad permea también el Nuevo Testamento y vemos, y ya mirándolo en el ámbito general, podemos darnos cuenta de que la Biblia es inspirada por Dios, o sea, fue impulsada por Dios. Hombres escribieron, pero esos hombres fueron bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo de Dios. Y déjame aportar algo ahí a eso tan interesante que dices. Es que en el transcurso de todos los años que se llevó a escribir la palabra de Dios, muchos hombres de diferentes actividades o profesiones y de diferentes épocas, que muchos de ellos ni se llegaron a conocer ni a vivir en el mismo tiempo, escribieron la palabra de Dios por inspiración y no se contradecían. Exacto. O sea, porque tú podrías decir, bueno, una gente que escribió, pongamos fechas ficticias, que se escribe en 1800, pero hay una revolución industrial que viene más adelante, en los 1700. Vamos a escribir algo diferente porque los tiempos no son iguales, pero venimos acá al 2000. No, las cosas no son iguales, un contexto diferente. Pero la Biblia se mantuvo sistemáticamente en coinonía, con la idea principal. Claro. Se mantuvieron sin conocerse, se mantuvieron de acuerdo. Y eso es algo asombroso para un libro que se tomó tantos años de escribir y por tantas personas diferentes. Eso es. Por ejemplo, otro texto, y para tocar ese tema que creo que es muy importante que tú tocas, pero otro texto para reforzar la idea de la inspiración, es 2 de Pedro 1, 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Otro texto que valida eso. Lo que tú dices es muy valioso. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita desde Génesis a Apocalipsis en un periodo de 1500 años por más de 40 autores diferentes. Más de 40 autores diferentes, donde habían reyes y habían personas del vulgo. Y que hasta agricultores, sí. Claro. Boyero, como era Eliseo. Exacto. Entonces, también otra cosa. La Biblia fue escrita en 3, o sea, el contenido completo abarca 3 continentes. Asia, Europa y África. Vamos yendo. La Biblia, aparte de eso, fue también 3 idiomas diferentes, sus originales, sus textos originales, hebreo, arameo y el griego. Pero lo que tú dices es muy valioso porque la Biblia tiene un tema desde Génesis hasta Apocalipsis que no pudo verse mantenido ese tema así tan claro si hubiese sido algo humano, hablando de que fueron más de 40 autores diferentes, y es el tema de la caída y la redención del hombre. Ese tema es transversal en toda la Biblia. Es la línea que une todos los textos, todos los libros de la Biblia, siendo la persona principal de la Biblia el Señor Jesucristo. Amén, así es. Entonces, eso cuando uno mira, por ejemplo, el libro del Corán, a diferencia del libro de la Biblia,
El libro del Corán, aunque Mahoma no escribió nada, pero fueron las revelaciones que supuestamente, porque creemos que no fue real, el ángel Gabriel le dio a Mahoma. Aunque otros escribieron, pero fue la revelación a un hombre. ¿Ves la diferencia? La Biblia no se atribuye que fue escrita por un hombre. Estamos hablando de un periodo de 1500 años. ¿Quién dura 1500 años de vida? O sea, entonces vemos cómo la Biblia no contiene errores en su contenido, en su mensaje, no tiene errores. La Biblia es infalible porque se declara, en el mundo existen las tres grandes religiones cristianas, por llamarle así, son la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa Oriental, que se divide de la Iglesia Católica a principios del siglo XI, donde hubo lo que se llama el Gran Cisma, donde se dividen unas cantidades de iglesias, y la Iglesia Protestante, lo que nosotros hoy podemos decir la Iglesia Evangélica. De las tres grandes, grandes sombrillas que amparan lo que es la cristiandad en el mundo, solamente una reconoce la infalibilidad de las Escrituras y por ende se apega a la revelación bíblica en ese sentido, porque le da a la Biblia la autoridad que la Biblia misma exige tener en el creyente, que es la Iglesia Protestante, la Iglesia Evangélica. La Iglesia Católica y la Ortodoxa Oriental le dan prioridad a la tradición, que la equiparan igual que la Biblia, y equiparan igual que la Biblia las revelaciones que sus autoridades tienen. La Iglesia Católica tiene al Papa, que lo considera infalible cuando él da discursos ex cátedras, que habla de doctrinas y demás. Palabra del Papa, cuando es ex cátedra, es palabra de Dios. Y la Iglesia Ortodoxa Oriental tiene sus patriarcas, donde esas son sus autoridades, y la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica tienen similitudes en muchas cosas, incluyendo, por ejemplo, la Iglesia Católica utiliza las imágenes, pero la Iglesia Ortodoxa no te va a tener imágenes de yeso y eso, pero te va a tener vitrales, te va a tener... Los famosos vitrales. Exacto. Entonces, famosos. La Iglesia Evangélica, la Iglesia Protestante, cree en la sola Escritura. La Iglesia Evangélica cree que toda persona debe someterse a lo que la Biblia dice, y por eso es que en el pueblo de Dios, en la iglesia del Señor, la iglesia, eso fue lo que trajo la reforma. La reforma protestante del siglo XVI, del 1517, es un movimiento que Dios mueve para que la Iglesia Católica entendiera que tenía que volver a las Escrituras, al cristianismo bíblico. Entonces, de ahí surge todo eso de la separación y demás, que no vamos a hablar de eso en octubre, en el mes de la Reforma. Vamos a traer un programa bien especial sobre el tema de la Reforma, la importancia de la Reforma, pero solamente decir, y que estamos aquí solamente hablando, el enfoque es la Biblia, de que la Biblia para el cristiano, por lo que ella misma declara, debe de ser la autoridad máxima en fe y práctica, conducta, porque la Biblia, el poder de la Biblia, Francis, está en su contenido, no en el libro, el impreso. O sea, por ejemplo, hay religiones que tienen ese libro como, ay, que es sagrado, vamos a ponerlo aquí, delante de esta estatua, y tú ves que están cogiendo polvo la Biblia ahí, porque es muy sagrado, cuidado, eso es un amuleto. No, tiene como un poder místico en sí mismo. El poder de la Biblia, Jesucristo dijo que sus palabras son espíritu y son vida. El poder de la Biblia está en su contenido, y en el cristiano se convierte en su manual de vida. La Biblia es el manual de vida de nosotros. La Biblia, aquí pudiéramos decir, dentro de las características, de que la Biblia es la palabra de Dios, Francis, pero la Biblia es la verdad. Que eso es un punto que tenemos que ver. O sea, 4 características que podemos ver de la Biblia y que el texto de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 17 nos muestra, es que la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la verdad, la Biblia es la que contiene el único mensaje que salva al hombre, y la Biblia es la que forma el carácter que agrada a Dios. O sea, la Biblia es un libro
es la manera como nosotros podemos conocer más a Dios, porque Dios se ha revelado a través de la Biblia. Sabes, la Biblia es el único libro que se atribuye a inspiración divina, a la inspiración de Dios, del Espíritu Santo. Y es el único libro que apunta y declara a un Dios. Ajá. Dios único, soberano y creador. Últimamente he estado viendo, por asuntos de algunos escritos, algunas tareas, y también por curiosidad y aprender cosas, el mundo de la mitología. Principalmente esa mitología rica que tiene los griegos. La romana lo tiene y los tienen los pueblos nórdicos, pero la más conocida, la más rica en contenido es la mitología griega, indiscutiblemente. Sí, totalmente. Y yo estuve viendo todos los segmentos de la mitología, cómo se hizo la creación, de acuerdo a este punto de vista, cuál es el dios principal, quiénes crearon a tales dioses, cómo se crearon los diferentes elementos. Y la verdad es que tú te pones a ver eso y tú dices, pero cuán sabio es Dios y cuánto hace falta todavía predicar el evangelio. Ay, sí. Predicar el evangelio, porque realmente uno se pone a ver eso. Son tantas cosas raras, bizarras, ilógicas que tú dices, y hay gente que vivió bajo la sombra de esa creencia, bajo la sombra de esas cosas. Es increíble. Y uno se pone a ver lo que la palabra de Dios, y la palabra de Dios, la Biblia, tiene el argumento narrativo más lógico y coherente respecto a cualquier tema, iniciando con la creación. Totalmente. Mucha gente dirá, pero es que yo no entiendo eso, yo no entiendo este detalle, o faltó tal cosa, ¿por qué Dios creó en los 6 días? ¿Por qué no dio más detalles? Hay que saber que la Biblia, aunque contiene mucha ciencia, no es un libro de ciencia. No. La Biblia fue dada por Dios como un mensaje de amor, como un mensaje de alerta, como un mensaje de reconciliación para la humanidad, indicando el camino hacia un redentor. Dios no tenía en mente explicar detalle a detalle todo lo que hizo porque no hacía falta. Entonces, usted podría, y yo mismo, no entender ciertos detalles, pero déjeme decir una cosa, no hay una argumentación más coherente en todo lo que en la Biblia narra. Por ejemplo, usted coge lo que es lo que tiene que ver con la creación y Dios dice cómo fue el asunto. Claro. Dios creó, dijo hágase esto, haga lo otro, que tuve una coherencia de un creador haciendo un mundo, haciendo un universo, Julián, haciendo criaturas, haciéndola por especie, tomando como corona la joya más hermosa de la creación, el ser humano. Y hay una coherencia y cómo después Dios se relaciona con todo lo que crea en una manera coherente. No salta como una cosa rara. ¿Y cómo fue? Pero cuando usted se va a las mitologías y a todos esos libros que dicen que tienen poder divino, usted va a ver muchas congruencias. Y parecen novelas tipo La Mexicana, novelas así. De mucha ficción. De que el dios tal se enamoró de la diosa tal y después le fue infiel con la diosa que sé yo qué. O sea, porque te voy a decir algo, Julián. Es humanizado te totalmente. Te voy a decir, Julián, cuando tú te pones a ver las mitologías y los diferentes dioses, tienen todos algo en común. Sí. Que son tan humanos, tan perversos, tan imperfectos como es el ser humano que lo inventa. Eso es lo grande. El Dios de la Biblia no fue creado a nuestra imaginación, ni tiene las debilidades y las imperfecciones que nosotros tenemos. Pero toda esa mitología son dioses que son egoístas, son rencorosos, son vengativos, son lujuriosos, son ambiciosos, son caprichosos. Sí, y es como tú dices, o sea, la manera de entender de dónde venimos, cómo vino todo, más coherente con la realidad que vemos, está en la Biblia. Por ejemplo, tú decías, yo estoy de acuerdo contigo, la Biblia no es un libro de ciencia, aunque muestra muestra las cosas desde una perspectiva fenomenológica. Sí. O sea, desde la observación. De hecho,
La Biblia, por ejemplo, te habla de que la Tierra es redonda, desde mucho antes de que la ciencia se diera cuenta de eso. Por decirte algo, la Biblia, nosotros vemos cómo la Biblia te dice que la vida del cuerpo, la vida del ser humano, depende de la sangre. O sea, a nivel biológico. Y eso la ciencia lo ha descubierto también. O sea, lo que te quiero haber dicho es que aunque la Biblia no es un libro de ciencia, en su relato, como es coherente con la realidad, sí, muestra aspectos que se vinculan al área científica. Desde esa perspectiva, pero no es un libro, por ejemplo, la Biblia parte de la existencia de Dios. La Biblia no cuestiona la existencia de Dios. La Biblia parte de que Dios existe. Pero la Biblia también, la Biblia nos presenta, nos ayuda a ser coherente con las cosas que vemos. Nosotros, por la fe, creemos lo que dice la Biblia, que Dios hizo el mundo. Pero con el razonamiento y la lógica, vemos la creación. Mira la coherencia ahí. O sea, sí. No es algo en el aire. No, Dios dice que creó. Y cuando uno mira, por ejemplo, para hablarte nada más de eso, pudiéramos hablar de muchísimos otros temas, pero hablarte de eso, que tienen que ver con temas de defensa, que en la apologética, en la defensa de la fe utilizamos. Cuando tú te pones a mirar, por ejemplo, cómo el planeta ha sido diseñado, cómo todo ha sido bien, cómo todo ha sido bien puesto, cómo todo ha sido de una manera tan coherente todo. Entonces tú dices, con la lógica tú dices, wow, pero esto no pudo venir solo. Pero entonces viene la fe y te dice, Dios lo hizo. Mira la coherencia entre fe y el razonamiento, por ejemplo. Exacto. ¿Por qué la Biblia no se cataloga como un libro de ciencia en sí? ¿Por qué? Porque la Biblia no cae en explicaciones de fórmulas. Por ejemplo, Dios dijo, hágase. Y cuando la ciencia investiga mucho más allá, va a encontrar muchas cosas, porque el fundamento científico está ahí. Lo que Dios nos puso son los detalles. Claro. Y lo desmenuzó en fórmulas químicas, no, porque no es un libro de ciencia. Exactamente. Mira, yo estaba escuchando un documental buenísimo este mes, donde unos expertos en el sonido, en el audio, hacían unos experimentos y llegaban a la conclusión, según el estudio, que el factor decisivo para la creación de todas las cosas fue el sonido. Y yo me quedé así, digo, bueno, yo no necesariamente tengo que estar de acuerdo con todo lo que dicen, pero inmediatamente ellos pusieron muchas cosas. Lo que me vino a la mente fue, y Dios habló. Dios habló. Dios produjo un sonido. Con su palabra, con el poder de su palabra, es así. Habría que investigar más, pero oye, que ellos llegaran a la conclusión de que no es otra cosa, ni es la luz, ni es el calor, sino el sonido. Yo digo, wow, pero... Ahí ahí se ve coherencia. O sea, sí, se ve coherencia porque vemos que Dios hizo de la nada la materia, el espacio y el tiempo. Eso está científicamente comprobado, vinieron juntos al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y fue con el poder de la palabra de Dios, que la Biblia dice, y de hecho, exacto, Dios sustenta todas las cosas. Con el poder de su palabra. Con el poder de su palabra. Y como Pablo dijo, por la fe entendemos que Dios dijo, sí, se creó y se creó. O sea, la palabra de Dios. Mira, en estos minutos finales, Francis, a mí me gustaría tocar un aspecto que creo que es muy importante sobre la Biblia y sobre este tema que nos apasiona a nosotros los cristianos. Y es la parte de lo que tiene que ver con lo que produce la Biblia en las personas que creen en ella. Me refiero a lo siguiente. Recordemos que el texto del versículo 16 de 2 de Timoteo capítulo 3 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 4 cosas aquí que quiero que veamos en estos minutos finales. Sí. Y es lo siguiente, por ejemplo, lo primero que dice la Biblia dice que ella es útil para enseñar, o sea, ella nos enseña sobre quién es Dios. Es didáctico. Sí, claro, nos enseña las verdades de Dios, nos enseña los atributos de Dios, nos enseña a cómo entender la realidad del mundo que nos rodea, la cosmovisión de vida, la manera como entendemos las cosas. Como número 2, la Biblia es útil para redarguir. O sea, la Biblia nos muestra qué cosas no agradan a Dios. La Biblia nos reprende de todo lo que hacemos que a Dios no le agrada.
lo que es malo, lo que es pecaminoso, no es lo que yo me invento o lo que yo creo, es lo que Dios dice que es malo y es pecaminoso. Entonces, por eso la Biblia es como el espejo del alma, que nos muestra aquellas palabras, pensamientos, conductas, acciones, reacciones que son pecaminosas ante los ojos de Dios. Y por eso nos reprende, nos hace ver que están mal. La Biblia, nosotros podemos ver que en ese aspecto de que la Biblia nos redarguye, nos confronta a nuestro ser interior, nos hace ver que no está bien delante de Dios. Pero también la Biblia es útil para corregir. Dios nos corrige de nuestros errores. Nos muestra qué estamos haciendo que, aunque no sea pecaminoso como tal, puede llevarnos hacia el pecado. Nos corrige. La Biblia también, en eso de la corrección, la Biblia restaura al pecador. La Biblia le muestra al pecador sus fallos y le muestra la salida de cuando falla. O sea, le muestra la esperanza, le muestra el camino que debe de seguir, corrige la vida del hombre. La Biblia también es útil para instruir en justicia. Instruir en justicia es guiarnos a vivir esa vida que a Dios le agrada, esa vida correcta ante sus ojos. Cuando habla de instrucción, viene a la mente el cuadro de la crianza, lo que hacemos con nuestros hijos. O sea, donde a nuestros hijos nosotros lo corregimos, nosotros lo animamos, nosotros en el proceso de crianza lo guiamos para que vivan vidas que sean conforme a lo que nosotros queremos enseñarle. Entonces la Biblia nos instruye porque va formando, nos va guiando a que se vaya formando con la ayuda del Espíritu Santo el carácter de Cristo. Entonces, ¿cuál es el fin de estas 4 utilidades que hace la Biblia? El versículo 17 lo dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la Biblia forma el carácter que agrada a Dios y forma a un individuo que va a obrar bien. Forma un individuo que va a obrar bien, y obrar bien tiene que ver con mostrar ese carácter que hablaba de nuestro Señor. Es una persona que va a estar dispuesta a ayudar a los demás. Es una persona que va a estar dispuesta a hacer el bien a los demás. Y por ende, se va a convertir en un ente diferenciador en un mundo que promueve el egoísmo, en un mundo que promueve el que cada cual busque lo suyo. Va a formar un tipo de individuo que socialmente es diferente porque beneficia a quienes los rodean. Y a mí me gustó algo que dijo Thomas Jefferson, unas palabras que sintetizan muy bien esto que yo estoy diciendo aquí. Thomas Jefferson, quien fue uno de los fundadores de Estados Unidos y fue el tercer presidente de esa nación, un hombre que en la historia se ve que le daba mucha prioridad a la Biblia, él dijo esta frase que la voy a leer. Dijo: siempre he dicho y siempre diré que la lectura cuidadosa y diligente del libro sagrado produce mejores ciudadanos. La Biblia produce las mejores personas del mundo. Repíteme esa frase otra vez. Esa frase es... Y te pido que la repitas para que se escuche bien, porque tú sabes todos los atentados y mamotrecos que muchas veces se quieren hacer, no solamente en las cámaras legislativas de nuestro país, sino en otros países, para vetar la Biblia en cualquier, porque no solamente en las escuelas, sino desaparecerla. El ataque contra la Biblia es el ataque contra Dios. Y es el ataque de la rebeldía, no de la evidencia. Exacto. Entonces, según Jefferson, Thomas Jefferson dijo: siempre he dicho y siempre diré que la lectura cuidadosa y diligente del libro sagrado produce mejores ciudadanos. La Biblia produce las mejores personas del mundo. Gloria a Dios. Y eso es así. Déjalo. La Biblia forma las mejores personas del mundo. Uno de los ataques contra la Biblia, y hemos vivido eso en debates con personas ateas, es que dicen que la Biblia promueve la peor moralidad. Eso es mentira. La peor moralidad la promueve aquellos que no creen en que la moral es absoluta, aquellos que se inventan la moral, porque cuando tú sacas a Dios, ¿cuál es la base moral que tiene el hombre? Ninguna. Pero cuando tú crees en Dios, tú sabes que todos los valores más altos
tienen que ver con atributos de Dios y que Él lo ha pasado al hombre a través de mandatos. En Dios está el amor, en Dios está la paz, en Dios está la justicia, en Dios está la verdad. Amén. En Dios, y eso Él lo ha transmitido, y el Hijo de Dios debe vivir eso, porque si no lo vive, Jesucristo dijo, que no lo dijo Balaguer, un presidente que tuvimos aquí, de que por su fruto lo conoceréis. No fue Balaguer, fue Jesús. No, lo imitamos ahí un chingo. ¿Quién dijo por su fruto lo conoceréis? Fue Jesús. Claro que sí. Entonces, el cristiano no es el que habla, el que dice ser cristiano, tiene que vivir como tal. Julián, eso que tú dijiste ahora mismo, de lo que dicen algunos, de que la Biblia, que lo que produce la mayor inmoralidad. Los rebeldes son. Oye, tú sabes dónde me llevó, porque la Biblia te lleva a muchos sitios. Me llevó otra vez atrás y me trajo el cuadro de Herodes y Juan el Bautista. Ay, qué cuadro. Me trajo a Herodes y Juan el Bautista. O sea, la Biblia produce la mayor inmoralidad. Herodes son los que dicen eso. Los Herodes. Que por estar tomando la mujer de su hermano, que no era lícito para él, Juan le dijo sus 3 verdades. Y por eso lo mandó a matar. Ajá. Porque es el argumento que tiene todo el que te dice, no lea la Biblia, que la Biblia vuelve a la gente loca. Lo decían. ¿Tú sabes por qué lo decían? Sí. Porque la Biblia te confronta. Y te ubica. Como dice Pablo, te ve en un espejo. Claro, entonces el que quiere estar en su vida, es mejor decir que la Biblia te vuelve loco. No, la Biblia, por el contrario, la Biblia te convierte en una persona sabia. Porque aprendes a mirar las cosas desde la perspectiva del que creó todo. O sea, y la Biblia, como decíamos anteriormente, la Biblia como tal, sus doctrinas básicas, porque hay cosas de la Biblia que son un poco más complejas, pero no son de doctrina primaria, ni doctrina secundaria, son otros aspectos, pero los aspectos para tú llevar la vida son muy claros y cualquiera lo puede entender. Y una cosa, Julián. Claro, lo puede entender, escúchame que te interrumpa, cuando se convierte a Cristo. Claro. Porque también hay que decir ese punto. O sea, la iluminación del Espíritu Santo viene cuando venimos al Señor. Ese dicho lo decía mucho, que leer la Biblia vuelve a la gente loca. Y hay que entender algo. Cuando usted coge la Biblia y no sabe cómo está compuesta, no busca la ayuda idónea y todo lo literaliza y todo lo coge de manera equivocada, se va a crear usted un tipo de fundamentalismo y fanatismo, que loco es poco lo que le van a decir a usted. Bueno, sí. La Biblia es un libro de conocimientos, es un libro revelado y tiene sus formas de estudiarse. Y hay mucha gente muy buena intencionada y capacitada para enseñarte a leer la Biblia. Eso es. Julián, ¿a cuál de nosotros cuando éramos pequeños que pudimos leer o que nos narraban Apocalipsis no nos daba pesadilla? Claro. Pero con razón, yo tuve una pesadilla cuando yo era niño, yo tuve una pesadilla grandísima. Exacto. Con Apocalipsis. Pues usted se vuelve loco, fanático y fundamentalista si usted no estudia correctamente la Biblia y busca la ayuda de expertos que se la enseñen correctamente. Qué bueno eso que tú dices, porque también lo que sí puede volver a la gente con problemas es cuando interpreta la Biblia como quiera. Pero si la interpreta como la Biblia se debe de interpretar, no va a pasar eso. Bueno, Francis, ya tenemos que terminar. Sí, no están aquí ya haciendo las señas. Reyman, parece un tráfico ahí. Caramba. Gracias a todos una vez más por haber estado con nosotros en este espacio muy especial, hablando de la palabra de Dios, para esta fecha que es especial para la Biblia. Será hasta el próximo lunes, Dios mediante. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Radio Eternidad presenta Concierto Postelebrax Lux. Después de las tinieblas, la luz. Con los grupos de alabanzas de la IBI, la IVO y la IBSJ. Celebremos juntos en el mes de la Reforma que Cristo es la luz del mundo. Viernes 27 de octubre, 8 de la noche. Lugar, Auditorio de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Valor de la boleta, 900 pesos. Para más información, www.eventos.radioeternidad.com. Organiza Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.